¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Marisol Obrador Yáñez, periodista y directora de Editorial La Cordonada. Estamos en Coyhaique TV. Quiero agradecer este hermoso espacio y contarles que vamos a dar inicio a un conversatorio que tiene que ver con un periódico que existió en la región de Aysén en los años 60, específicamente desde 1962 a 1975. Tengo invitados de lujo y para mí es un honor. Quiero agradecerles que estén aquí para conversar. Nos van a acompañar con unas historias increíbles. Son todos de la región de Aysén y tienen súper claro cuál ha sido el desarrollo que ha tenido esta región. ¿Por qué eso? Porque en el libro El Farellón Histórico, que está muy pronto a darse a conocer, un lanzamiento oficial, hace una remembranza, una anticipación de lo que fue la región de Aysén en los años 60. Al leer El Farellón, el periódico que circuló en la región de Aysén, nos damos cuenta que la región de Aysén sí ha avanzado en temas de desarrollo, culturales, económicos y un sinfín de cosas que yo sé que nuestros invitados tienen muy claro, más claro que yo, de cómo hemos ido avanzando. Este conversatorio va a dar inicio, y espero que no sea el único, va a dar inicio a una serie de conversatorios que tienen que ver con este libro que vamos a lanzar el 30 de abril de 2026. Quiero agradecer a don Arturo Barros Medina, a la señora Aurora Alfaro, a don Juan Carlos Bahamondes, a don Juan Antiñanco y a la señora Sandra Vía, que nos acompañan hoy día. Y vamos a conversar. Esto tiene que ser una conversación amena y quiero agradecerles a ustedes que estén aquí. Muchísimas gracias. Sean todos bienvenidos. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, tenemos harta información. Yo espero que ustedes nos cuenten y le contemos a todas aquellas personas que van a ver el video de cómo se fue gestando esta región de Aysén y cómo nos mostró el diario El Farellón la necesidad que había en esos años en la región de Aysén, a través de su director, don Alfonso Massimiani, y todo ese equipo humano que trabajó. Se dieron el trabajo, ¿cierto?, por una década de decir, de informar de lo que estaba sucediendo en la región de Aysén. ¿Conocen algo ustedes del Farellón? Cuéntenme, por favor. Arturito, parte. Yo creo que para dar comienzo a esto no soy el más indicado, porque en la época que nació el Farellón, yo estudiaba en Santiago. Yo egresé el año 65. Así que creo que le corresponde a los que estaban presentes en ese tiempo. Yo sé que la señora Aurora tiene harta información al respecto. Pero no específicamente del Del Farellón. ¿ah? Sino que como este conversatorio va a abarcar parte de lo que es la región, y que empieza por el Farellón, porque un lugar sin un periódico, sin una revista que dé a conocer a los habitantes lo que sucede cada día, las expectativas que uno tiene, es importante. O sea, como hoy día también lo son muy importantes los medios de comunicación, que con el paso de los años ha ido cambiando para beneficio de toda la humanidad. Algo parecido me pasa con Arturo. Yo estudié en la escuela normal, salí de 12 años, de Chile chico. Entonces, mi visión de desarrollo de la región es un poco amplia y la tengo bien clara. Con 12 años, en eso, el año 62, saquen la cuenta. Ya está. Las comunicaciones eran difíciles. Solamente en los lugares pequeños como Chile Chico, el año 60, 62, la única comunicación que teníamos era por medio de las radios y radioaficionados también, que eran los dos medios que en esos años era bastante importante. Entonces, salir de Chile Chico eran dos vías. Marítima, por el lago General Carrera, y los aviones LAN Chile, que en esos tiempos eran muy pequeñitos.
y había que, los DC3, y había que venir a dar examen para entrar a la normal a Puerto Isen. ¿Ya? Y después ahí, bueno, nuevamente avión si uno era aceptada en la normal, llegar a Ancud y de ahí desarrollarse uno los 6 años como estudiante en pedagogía en la escuela normal y bueno, orgullosamente soy una profesora normalista. Entonces, desde esos años a la fecha, por Dios que ha cambiado nuestra región y en buena hora. O sea, hoy día, aun cuando hace falta todavía más caminos viales, más pavimentación y una serie de elementos, pero si yo hago un balance de esos años, con 12 años a la fecha, hay que agradecer a toda una comunidad regional, a las autoridades que han pasado por distintas épocas, por distintos, para que nuestra región tenga el desarrollo que actualmente tenemos. Sí. ¿Y qué hace falta? Por supuesto, mucho más. Sí, añado a esto de que el hecho de que yo ya estaba en Santiago no significa que esté absolutamente ausente de la vivencia que ocurrida en ese tiempo y continuamente, porque venía de vacaciones al lugar que yo creo que vamos a enfocar particularmente en este espacio, porque Balmaceda es parte de la historia más rígida de la colonización. Y digo, con la rigidez del oeste norteamericano más o menos, y hay muchas cosas que decir, que se desconocen absolutamente. Sí. Pueblo muy antiguo. Sí, bueno, la verdad es que... Sí. Sí, por favor. Yo me quiero enfocar un poco más a la génesis del diario El Farellón. Yo recuerdo, era muy pequeña, pero como el padre Alfonso Massignani era uno más de nuestra familia, recuerdo muchas vivencias con él cuando él perseveraba en esto de querer tener un periódico, de crear un medio de comunicación que llegara a todos los pueblos de la Patagonia y que también se diera a conocer que Coyhaique, que Aysén, que Balmaceda, como dice Arturo, se den a conocer en el Santiago Centro, en el centro del país, en el país todo largo y angosto como es nuestro Chile, pero siempre nuestra tierra era olvidada y se desconocía absolutamente las necesidades que teníamos. Caminos, como decía Aurora, aeropuertos, conectividad, necesidades en el área de la educación, de la salud, de las comunicaciones propiamente tal. Y él era tan entusiasta y él quería que todo el pueblo lo apoyara y estuviera con él en esta tarea tan interesante, importante, y el padre lo logró. Con muy pocos recursos, pero lo logró. En ese tiempo él era joven, regio, estupendo, pero él inagotable. Su meta era crear este periódico, dirigirlo, y empezó casi sin recursos. Entonces, creo que siendo un sacerdote de Siervos de María, cuando a él lo destinaron a Bolivia y allá falleció, nunca yo recuerdo que se le haya hecho un homenaje o un reconocimiento en vida al padre Alfonso. Este libro, sin duda alguna, emociona recordarlo. Es un muy merecido reconocimiento que yo personalmente te lo agradezco, porque yo lo conocí y vivimos muy cercano a él. Muchas gracias. Así que te lo agradezco mucho. Muchas gracias. El Farellón reflejaba en sus páginas las grandes necesidades de la época: caminos, viviendas, agua potable, energía eléctrica, alfabetización. Hagamos ese ejercicio. Aysén de los años 60 y en la actualidad. Este libro, El Farellón Histórico, de verdad que es un homenaje a su director, a los Siervos de María, a los misioneros que llegaron en esos años
y que construyeron y que aportaron tanto a la región. Y fue una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando empecé a leer los originales. Esa gallardía y esa ese necesidad. empoderamiento. Así es. Ellos salían a evangelizar a caballo, Mm. con pilchero, con gente, ¿cómo le llamaban? Los vaquianos para cruzar los ríos, Claro. y evangelizaban en esos años con la nada misma, más que con esa fe profunda Sí. y ese Dios todopoderoso que los empujaba a hacer una tarea increíble en estos terrenos tan inhóspidos. En aquellos años los inviernos eran profundamente crudos y largos, y ellos no eran barrera para hacerlo. Salían igual. Salían Sí. igual, el padre Victorino Bertoco, el padre Anastasio, el padre José Veló, El padre Bruno. padre Padre Bruno Bruno. Predonzani, el padre Aldo Bernardi. Entonces, y las monjas religiosas también. Mira, y ahora yo recuerdo cuando fue el accidente aéreo, Mm. que fue tan impactante para nuestra región, donde falleció el obispo de la región, fallecieron otros sacerdotes, otras religiosas, mucha gente conocida, porque nuestro pueblo era muy pequeño, todo el mundo se conocía, todo el mundo se saludaba, todo el mundo se daba esos abrazos que dice Aurora. Hoy en día eso no existe. Entonces uno añora toda esa entrega y ese que tú te saludas y cómo está la familia. Todo el mundo se conocía, todo el mundo se sabía qué es lo que estaba Sí. pasando. Hoy en día, hola, y voy rapidito, y voy apuradito. La región de Aysén en esos años lo que más necesitaba era conectividad. Juan, ¿qué nos puedes contar de esa parte? A ver, Lo que yo creo recuerdes. que, bueno, en primera instancia, felicitarte por este trabajo. Gracias. Porque me parece que es una cosa destacada. Irnos a los tiempos de antes de los inicios de nuestra región, no es tan fácil retomar un párrafo, una historia y traerla de vuelta a la vida. Hay que considerar que este periódico, El Farellón, con mucho sacrificio se hizo y trató de plasmar en letras lo que venía sucediendo en la región de Aysén. Lejos, no nos olvidemos que la región de Aysén hasta ese entonces era una isla, lo más cercano era Balmaceda hacia Argentina, y de ahí parábamos de contar. Por lo tanto, la necesidad extrema de conectarse con el resto, yo me imagino que la gente miraba, los ayseninos miraban Santiago como algo extraño, por decirlo de alguna manera, porque nuestra región tenía su propia forma de vida, su propio existir. Por lo tanto, la necesidad era imperiosa en ese entonces de la conexión con el resto de nuestro país. Por eso yo leía en el año 63 la necesidad, y había un visionario que decía, bueno, algún día vamos a estar conectados vía cordillera, porque hasta este minuto nuestra conexión hacia el resto del país era solamente el paralelo del camino argentino, y no había otra alternativa. Entonces, volver a la historia, volver a esto, yo rescato mucho lo que está haciendo Marisol Obrador Yáñez, Gracias. por el hecho de que nos está refrescando un poquito lo que sucedió en los principios, que el caballo era el único casi medio Y de transporte, y la carreta y la carreta, para que, transportar los claro, víveres. porque en ese entonces inclusive los víveres y todo no venían de Unimark ni de otra marca, venían desde Argentina, De con las Argentina. carretas Y si no, llegaban a Puerto Y con los Aysén, a Puerto Aysén. y de acá de los lugares se iba a caballo, que duraban meses, Era solamente a través de arrieros que Arrieros, llegaban con la mercadería hasta carreta, acá. y duraban casi el mes. Entonces, destacar esto es fabuloso, es maravilloso. Yo creo que esto no es histórico, va a pasar a la historia. Vuelve a retomarse un poco el otro eslabón, desde que comenzó el 62, y este es el próximo eslabón que va a ir a la historia.
de nuestra región. Muy bien expresado Muy eso. interesante. Bien. Muy bien expresado, porque esa es la verdad. Quiero aprovechar de este espacio para agradecer a dos personas, si ustedes me permiten. Primero a don Ramón Muñoz Cárdenas, porque él fue quien me pasó los originales del periódico El Farellón. Y la verdad es que cuando yo comencé a leer, siempre estuve pensando que algo tenía que hacer porque era impresionante seguir ese hilo conductor y decir, Dios mío, ¿cómo lo hicieron en esos años para tener un medio de comunicación que abarcaba toda la región? Porque tenían corresponsales en el norte, en el sur, en Puerto Aysén, qué sé yo, y mantenían a la ciudadanía, a la comunidad informada, haciendo llamados de atención muy fuertes con respecto a lo que decía Sandra, que era urgente que el Estado, el gobierno, entendiera que Aysén era parte de la región de Aysén. Ese era un llamado a que se siguiera conectando y que incluso vinieran a conocer la región de Aysén por temas turísticos. Y que Juan era Carlos. parte de Chile. Además, Claro. y eso es muy fuerte de leer, Sí, era porque parte de es Chile. textual en el Sí, periódico. Como reclamando un Era poco Chile- nacionalizar esto para conectarlo con Chile. Porque Chile Ese era un era poco, de ¿no? hasta Puerto Montt Claro. y se saltaba, y todavía, Todavía a sí. Punta Arenas. Claro, tal cual. Entonces había ahí Si no, como miren una- a Megavisión en el tiempo, de Puerto Montt a Punta Arenas, y estamos en el siglo y XX. todavía, actualmente. entonces, Aún. y en aquellos años en Santiago pensaban y que aquí la gente todavía eran indios y andaban con plumas, y eso uno viajaba a Santiago y te decía eso, pero ¿cómo vive la gente allá? Les ¿Cómo llamaba la viven? atención. Mira, este registro de la historia, yo creo que tiene una gran base en los que hicieron misiones. En este caso, no solamente los sacerdotes y Ujú. las monjitas, porque llegar a los sitios donde tú te encontrabas con un sacerdote o con una religiosa, tú no sabías cómo había llegado hasta ese lugar. Pero ellos Estaban. buscaban la forma, y a modo de ejemplo, lo que no pudo hacer el ejército para llegar al rescate del accidente aéreo, Llegaron los el sacerdotes padre y la Victorino fue Sí, el uno primero de- que estuvo arriba. Claro. Él me contaba, no tengo idea, hijo, no sé cómo lo hice. Mi rosario y me fui y llegué el primero que estuvo arriba. Después para bajar tampoco sé cómo lo hice, pero uno lograba objetivos que eran prácticamente imposibles. Entonces cuando uno comienza a leer estos registros, te vas empapando de nuestra historia, que fue grandiosa. Yo escribo parte de lo que fue mi abuelo. Mi abuelo fue un cazador de los años 20. Sobre el año 30 ingresó a Carabineros como vaquiano y le tocaba recorrer toda la zona con una orden judicial, y él tenía que ver por qué río atravesaba, cuál es la montaña donde tenía que y cruzar. para llegar al lugar, y se las tenía que ingeniar. Y él era el hombre que abrió las sendas para, en este caso, los Carabineros de Chile. Él conoció, por ejemplo, cuando recién llegó el teniente a Cochrane, el teniente que fue general después del general Stange. Entonces, ese trabajo de la historia es muy importante porque nos permite situarnos de dónde comenzamos y qué es lo que somos hoy día. Entonces, cuando uno escucha y conversábamos acá el tema del saludo, del abrazo, estaba leyendo así por casualidad cómo se saludan hoy día. Y una mamá le dice al hijo, ¿saludaste a tu hermano que está de cumpleaños? Y en la mañana le envié un mensaje por WhatsApp. Claro. Te estoy preguntando si saludaste a tu hermano. Claro. Anda a darle un abrazo, salúdalo. Es la forma que nosotros tenemos que insistir todas las veces que sea necesario, porque no podemos perder el afecto que hay detrás de un abrazo. Eso es un sentimiento que se entrega y se entrega con el corazón. Entonces, eso nos va a permitir el día de mañana construir nuestra historia en base a lo que somos como personas, no objetos. Porque hoy día con el celular
un saludo a través de un objeto no tiene el valor de lo que yo considero que es el sentimiento que hay detrás de un abrazo. No Y sé era qué lo le que se parece. estilaba en esos Y en años. esos años era eso. Disculpen porque yo dije que iba a agradecer a 2 personas y me fui para el otro lado. Quiero agradecer al Vicariato Apostólico de Aysén, a su obispo, don Luis Infante de la Mora. Luis Infante de la Más Mora. conocido como Luigino. Sí. Porque gracias a él también este libro se pudo hacer porque me dio la autorización para ocupar el material de los originales. Así que muchas gracias igual a él. Una de las cosas que yo hice en este libro también fue recuperar un importante trabajo que hizo el director y su equipo, un reportaje extenso del avión que se cayó de la FACH, donde murió el obispo Bielmo y 19 personas. ¿Pero por qué lo hice? Porque me llamó mucho la atención el trabajo periodístico que hicieron, la investigación que hicieron. Extenso, fueron 16 páginas del periódico que la dedicaron exclusivamente a este reportaje, a este accidente, y porque además fue una cosa tan trágica que afectó a tantas personas. Y ese reportaje está desde que sucedió en el 63 hasta 1965. Rescaté todo lo que tenía que ver con esa historia del accidente, más bien por recordar a las víctimas caídas y por el respeto al trabajo que hizo el equipo El Farellón, que ha sido una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención, el trabajo de ellos como periodistas, ¿cierto?, en esos años. Es que en realidad fue con una profunda sensibilidad, porque fue de alto impacto eso. Nunca nos habíamos visto enfrentados a un accidente de esas proporciones con tanta gente conocida que tú la veías, la abrazabas, conversabas con ellos. Fue muy, muy impactante cuando empezaron a llegar los cuerpos, que llegaron al gimnasio del Liceo San Felipe Benicio, ese fue el lugar de acopio. Cómo traer a los familiares, cómo quedaron los familiares ya de aquí de la zona, porque también había un grupo importante de luchadores. Cómo rescatar, cómo traer a la gente. Fue impactante, fue muy doloroso, la gente sufrió mucho, la gente acompañó. Todo Coyhaique, yo me recuerdo, nosotros vivíamos frente al Liceo San Felipe de Benicio, éramos testigos de todo lo que estaba pasando, era un dolor colectivo pero impactante. Sí. Bueno. Fíjate, Marisol, que eso es parte de la historia de la región. No nos olvidemos que los navegantes, los pilotos, la gente que está ligada a la aviación dentro de la región eran más que pilotos. Hay muchos de historia en eso, de que estas tragedias eran casi parte de la historia, es parte de la historia de la región de Aysén. Hasta el minuto todavía tenemos algunos temas similares, y que los pilotos pasaban a ser más que pilotos, eran enfermeros, eran parteros, eran todo. Porque la región es una región especial, esta región de Aysén, por su clima, por sus cambios de vientos, por su geografía, por los cerros, por todo lo que involucra esta región. Y esto, como dice Julia acá, Sandra. yo creo que va a ser... Sandra. Yo creo que esto, claro que es un dolor inmenso para la región de Aysén, pero también ha tenido el beneficio en alguna medida de la región de Aysén de salir adelante de todo este tipo de situaciones que ha tenido, que no ha sido 2 ni 3. La resiliencia frente al duelo. Exactamente. Sí. Ha sido Bueno, durísimo, pero la región, los aysenitos, la región en general ha salido un poco de estos pasos. El hacer este trabajo de rescatar toda esa información que tiene que ver con el accidente aéreo es un respeto único, como digo, a los familiares, que yo sé que todavía en Coyhaique existen. Y me encontré con una persona que tuvo un familiar que se murió ahí en el avión, y hay un testimonio de él ahí, anónimo, y de verdad que escucharlo fue estremecedor.
pero más bien el recuperar esta información es por eso. Un respeto hacia quienes quedaron, un respeto también al padre Victorino, a quien tuve la gracia de conocerlo en el 2023, que en paz descanse, y que tuvo esta capacidad también de contarme todo lo que indicaba Juan Carlos, que él fue uno de los primeros en llegar a donde estaba el avión caído, ¿cierto? Y encontrarse con toda esta situación tan terrible. Él con el padre Luna. Sí. Entonces, recordar, para mí, que yo no conocí nada de esa historia, leer en los originales esta tragedia fue súper complicado. Y que Porque- está tan bien plasmada, porque está plasmado con un sentimiento profundo. Sí. Expresan muy bien el dolor de toda la comunidad, porque fue un duelo colectivo, Claro que sí. fue un duelo profundo de larga data, y eso fue de alto impacto. Claro. Y aunque han pasado 60 años, Igual, a mí- se recuerda sí, con, Sí. con mucho cariño igual y con mucha Con- intención todavía con de mucho respeto, muchas emociones. Con mucho respeto. Y lo que dice Sandra establece un paralelismo con lo ocurrido con la DECO, que también lo velaron en el gimnasio. En el San gimnasio Felipe. Liceo Sí. San Felipe. Yo recuerdo eso, Sí, porque cayó en su propio campo, creo. sí, Una Solís, una niña Solís, ¿no? sí, sí. El avión cayó en Eso su propio también campo. fue Sí, tremendo, tremendo. fue muy tremendo. Por eso digo que Entonces- eso es parte de la historia de la región por las características que tiene esta región, que es muy compleja. Por eso digo que los pilotos y la gente ha sido más que un piloto común y corriente. Han sido muy, llevémoslo al término Son más multifacéticos, como, porque- han sido muy vaqueanos para poder Mm. justamente ir con un avión. Y muy Sobre- conocedores de la zona también, porque Por Y supuesto. con el trabajo que pensemos hacía. en el tipo de avión que piloteaban. en esos años. En esos años, pequeños aviones, No con tanta Ya. tecnología tampoco, obviamente, Claro. y sujetos al clima, pues. tal cual. Por eso Ya, digo. y los accidentes Mm. generalmente han sido parte de que han tomado justamente el clima. Sí. ¿Hace cuántos años que ocurrió otro accidente acá, donde murieron también muchas Mm. personas? Sí. Que eso está también 3 años. presente, hace 3 Sí, años, sí, Bueno, y toda gente de nuestra región. claro. Y cerquita de Coyhaique. Increíble, pero sucede. Todavía sucede. Sucede. Así es. Y yo creo que los sacerdotes y sobre todo lo que hicieron por tener el farellón, yo los llamaría como colonos de la fe y de la comunicación. Son colonos porque Sí. fueron los primeros. Sin ánimo de apartarme de lo esencial, me permito recordar así, poco a poco, que la misión, o sea, el trabajo que está haciendo Marisol se amplía mucho más. Está trabajando con bibliotecas que nunca, colegas que nunca tuvieron bibliotecas. Es meritorio, es conmovedor, ¿sabe? Todo el esfuerzo, porque todo esto es un esfuerzo que se va a agradecer y se va a reconocer una vez que seguramente no esté o ya haya pasado. Pero como esto de hoy día, por ejemplo, recuerda Farellones, pero también está la biblioteca de tu pueblo, ¿no? Puerto Sánchez. Puerto Sánchez. Puerto Sánchez, de Guadalajara, Eh, de la Mira, Guatavesao, de Beltrán, La quinta región. claro. Pero es que es valioso así. Marisol, te abrazo de todo corazón porque esa gente sí que necesita ampliar sus conocimientos y recreación, porque para lugares tan apartados la lectura es una buena recreación, no como ahora que la lectura es un relleno. Exacto. Está la tele, Sí. está el celular que tiene, bueno, tiene ese asunto doble que te acerca con lo lejano, pues yo hablo con mi hija, por ejemplo, en Dinamarca casi todos los días, y te aleja con lo cercano. Porque yo, Juan Carlos, vivo al lado de él, pero yo lo llamo por celular porque me traiga algo. Muchas gracias, maestro. Por sus Merecido, palabras. merecido. Muchas Sí, muy gracias. merecido, Marisol. Gracias. Quisiera, maestro, igual, Amigo, complementar sus palabras, porque yo creo que lo bueno, nosotros estamos en una edad que lo más probable es que un poco tiempo más, a lo mejor ya no vamos a estar en el conversatorio. Vamos a estar en... pero tú eres muy joven. No, pero digo, qué lindo
es entregar las rosas en vida. Cuando se percibe el aroma. Ah, qué lindo. Mm. Y eso es bueno, reconocer a Marisol en su trabajo tan esforzado. Sí. Nosotros lo hemos dicho en varias oportunidades. Gracias. Ese ir y venir de buscar libros para beneficio de otros, no es para beneficio Es propio. muy bello. Entonces, estas Elogiable. rosas se las hacemos llegar a Marisol hoy día. Está bien. Muchas Se las hacemos gracias. llegar a Marisol hoy día. Y yo creo que para todos, Y porque sí, tiene mucho que hacer todavía. claro, Sí, y hay que colaborar. Yo no quería largar mi biblioteca porque tengo mi biblioteca. Pero la voy a regalar. ¿Mm? Y a mi edad, ¿no? Que queden, Porque yo ya no despierto en la mañana. que queden hay que Te firme. firma en algún papelito ahí. Porque yo ya no despierto en la mañana. Resucito. Muchas gracias. Maestro, muchas gracias. Yo creo, Marisol, que tú tienes que entregarnos mucho todavía a la región. No. Tu espíritu inquieto de escritora, de periodista, creo que este no va a ser el último, Sí, sino esto es que amor. vendrán muchos más, creo yo. Sí. Más que Y en lo profesionalismo. que es te amor. pueda colaborar en el futuro, bueno, ahí Muchas gracias. estaremos presentes. Muchas gracias. Muy lindo trabajo, Marisol, y me encanta eso de llenar los pueblos con bibliotecas. Están ubicadas en salas de Exacto. biblioteca o en las escuelas, Sí. porque hay que rescatar la lectura. Así como hablaba Eso. de rescatar los abrazos piel a piel, ¿ya? Hay que rescatar la lectura, porque el celular, es cierto, nos trae mucha información, pero es distinto el tomar un libro. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? ¿Dónde hago yo la diferencia entre lo que trae el celular, toda la información, al libro? El libro te permite soñar, Imaginar, te Imagina. permite crear, viajar. te permite viajar a otro Claro. mundo, Claro. a crear. Si es un adulto, el adulto vuelve a ser niño. Si es un niño, creo que le depende de la lectura, se convierte en un joven, en un adulto, En en un soñar. adolescente Soñado. y un soñador. Claro. Entonces, un aplauso por esas bibliotecas. Marisol. Sí. Muchas gracias. Sí, pues yo recuerdo en Balmaceda, por ejemplo, cada vacaciones, en mi tiempo, ¿no? De época ya de 60, por ejemplo, ya estaba más grande. No había biblioteca, por supuesto. Y en mi casa modesta, muy modesta, no había ni radio. ¿Tú te acuerdas? Porque éramos vecinos, Sandra. No había ni radio. Había una vitrola, pero que a veces cuando se gastaba llegaba la gente a compartir. Dígale, cuerda. No solamente cuerda, porque cuando no tenía cuerda, porque también se echaba a perder, a mí me daban unos pesos para hacer con el dedo el disco así. Y con esos pesos compraba caramelo. Claro. Así que Tenía tus pitutos. Ya tenía pitutos. Sí. Bueno, el libro da ese espacio para recordar, ¿cierto?, cómo se vivía en esos años, cómo era la familia en esos años, cómo era la conectividad. Y una de las cosas que también llamó mi atención es que en esos años, a través del periódico, se llamaba urgentemente a que la región necesitaba una carretera, caminos que cruzaran toda la región. Sí. Y ahí yo sé que hay un amigo suyo que fue llamado loco, don Baldo Araya, sí, Sí. porque fue la primera persona que consideró que era necesario y que era Y que se posible, podía hacer. que eso era, sí. que era Y posible, le llamaban el que loco Araya. claro que sí. Y fue por eso, porque él dijo, no, si la región de Aysén se puede unir desde la 10ª hasta Villa O'Higgins, Un visionario. incluso, un Claro. visionario. Y no Increíble. le importó que lo llamaran loco. Increíblemente, porque el libro lo relata en algún minuto. El año 63 ya Ah, había pero esa ustedes inquietud. leyeron este libro. Claro. Yo no. Ya no, no relata, lo he ya leído, relata no, la ahora. necesidad urgente de conexión. Por eso yo lo comentaba antes, que había la única conexión que había con los hermanos argentinos. El problema es que siempre es un trámite y tú sabes que está en el patio del vecino. Por lo tanto, la necesidad urgente en ese entonces, el 63, el planteamiento al gobierno central de la necesidad de conexión por cordillera. ¿Y quién Y va a que se pensar en ese? podía. ¿Y Y quién que iba a pensar? Justamente yo creo que era denominado un loco, porque ¿quién iba a pensar
que con los caballos íbamos a llegar por la cordillera. Y si justamente Juan Carlos. la gente del campo, que vivía en el campo, que vivía en el sector rural, eran los que conocían las rutas como para poder hacerlo. Claro. Y ellos eran los vaqueanos, como decía Juan Carlos. Y que no me cabe duda de que tu abuelo haya ido en alguna de estas incursiones abriendo sendas. Claro. Con Antonio Herbert. Claro, ya Claro. más acá, ya más cercano. Claro, primero don Valvaraña, pero después siguió Antonio Escobar, Horvath, que Que otro con mucha visionario pasión, también sí, y con que mucha recorrió pasión. toda la región a caballo. era un, Ese es regi- mérito. un regionalista. Mérito. Claro, ¿Ya? sí. Como mérito tienen todos los pobladores que vivieron en esos años y que su Y que no única están vía nombrados en era ninguna solamente Claro. a caballo Sí. y los pilcheros Sí. para llevar y trasladar sus víveres. Sí. Mira, yo me siento afortunado de haber conocido de una manera muy, Augusto muy, muy Brock. singular, justamente. Don Augusto Mira, Brock. un día del año, debe haber sido el año 78, 80 por ahí, 78. Llega a mi casa Antonio Horvath en Santiago, con don Augusto Brock. Brock. Y yo tenía el borrador de la grabación de la cantata, el borrador, a una sola voz, acompañada a mí por piano. Y se la hice escuchar, fue el primero que escucharon. Y después me llevó a su estudio, don Augusto Brock, que queda muy cerca de La Moneda, ¿m? Queda prácticamente detrásito. Yo me lo pasaba ahí, frente a la Contraloría. Me lo pasaba ahí, pero qué cosa que no supe de ese hombre, cuánto aprendí de ese hombre yo. Y me mostraba fotos donde pasaban los ríos, cómo hacían los botes. Me imagino. Es impresionante la historia de escenas, es apasionante. Yo por eso no me desligo de mi canto, no lo saco de ahí. Sí, bueno, y en este libro viene una entrevista que le hicieron a don Augusto Brock cuando cumplió los 30 años acá en la región de trabajo, Sí. así lo veo Sí. yo también, Sí. y se fue de la región. Y el periódico le hace esa entrevista y está aquí, porque me pareció recuperarla también, porque sé que él aportó mucho en temas de trabajo, de desarrollo, en todas las áreas. Es que este libro, Marisol, encuentro que es un tesoro valiosísimo para las nuevas generaciones. Porque gente de esos tiempos vamos quedando pocos. Y creo que lectura obligada. Estaba pensando. en Creo eso. que lectura obligada. Porque yo no, ahora cuando tú nos entregaste el libro, le di una ojeada, pero es muy enriquecedor que las nuevas generaciones conozcan lo que fue y lo que ha sido nuestra tierra, cuánto costó darla a conocer a nivel central, cuánto costó que reconozcan que esta región existe y todavía es difícil. ¿Y cuánto Imagínate- costó vivir acá? Y cuánto Claro. costó vivir Claro. acá, porque aquí no llegaban los productos, había que recibir lo que llegaba una o dos veces en el año. ¿Y a qué costo? A mí me tocó, perdón, en por alguna favor. oportunidad recoger a un poblador de la Bajada de Ibáñez. Era un caballero muy, muy mayor ya. Lo subí para conversar con él y que me cuente cómo había llegado ahí a ese espacio, porque era una casa muy pequeñita y muy a mal traer. Y me dice, no, yo llegué el año 15, 16, por ahí más o menos, antes del 20 sí. Ya, y cómo se mantuvo durante esos años, me dice, no, yo juntaba lo que podía reunir en el año de mis ovejitas, un arreo de animales y partía a venderlos a Puerto Aysén. Y me demoraba más o menos unos 2 meses. Y ahí está la huella, me mostró la huella por donde pasaba arriba de las montañas. Todavía se notan. Y en alguna oportunidad se me extraviaron mis animales y cruzaron al otro lado de la cordillera. Y ahí descubrí que había una parte que era Argentina. y le salía mucho más fácil ir a vender a la Argentina que pegarse el tremendo pique hasta y Puerto sabes tú, Aysén. claro, y sabes tú, Juan, justamente, sabes tú, Juan Carlos, que esa gente no solamente iba a vender, sino volvía con los pichones, no, con el pero- aceite, con el azúcar, Claro, las carretas. con la vestimenta,
y tenían que llevar de repuesto, no neumáticos, llevaban 2, 3 yuntas de bueyes porque se desbarrancaban. Imagínate. Esa era la Almacén, forma qué de frontera. subsistir. Sí, correcto. A escasos kilómetros, 2 o 3 kilómetros de la gendarmería. Claro. Perito 50, ¿no? Sí. Y bueno, a manera de anécdota, nosotros somos 12, o éramos 12 hermanos, 6 mujeres. Y con la frontera, en ese tiempo no estaba tan poblado Balmaceda. Claro. Había un contacto con los gendarmes. Pero como mi hermana eran 6. Y los gendarmes, bueno, Estaban solitos. nos hacíamos... Y buenas mozas todavía. Y nos Y regias y estupendas. Oye, nos hacíamos, cuando llegaba algo, por ejemplo, ya se casaba. Mira, yo tengo 6 hermanas y 5 son casadas con gendarmes, pues con eso Claro, te digo todo. Claro. ¿Ya? Y cuando llegaba algo de Argentina, que las mayores que se casaban mandaban alguna encomienda para acá con cosas. La famosa camisa, ¿te acuerdas las lámparas con Las camisa? lámparas Petromac. 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 Llegaba O las Aladín. con un tarro Sí. así, o con un espejo, así de señas, cuando llega sol. Claro. Y nosotros allá con el tarrito y partía, muchas veces me tocó a mí, a veces a pie, a veces a caballo, no costaba nada. Y a buscar las cosas, pues. Claro. Pero ni siquiera un documento pasaba en ese tiempo, no, entera. Hola, ¿vos dónde vas? Al Lago Blanco, papá? Claro, exactamente. Así. Era parte de Eso ha cambiado Y absolutamente. la lamparita de a carburo. modo de anécdota, igual a mí me pasó que yo Sí. estuve del año 80 hasta el 85 en Antofagasta. Y había gente, trabajé en la Sido Copper, en la empresa Sido Copper en ese minuto en Tocopilla, y había gente que decían, oye, pero Coyhaique, ¿dónde queda eso? En Argentina. Varios me dijeron lo mismo, en Antofagasta igual, que pensaban que Coyhaique era parte de Argentina. No lo sabré yo en Piña, en Claro. Viña del Mar. Entonces, Los lazos eran de Argentina. Bueno, pero Claro. periodista. sí. Entonces, porque justamente lo que hablábamos recién, que por Chile llegaba hasta Puerto Montt. Hasta bueno. Ujú. Y después lo demás era tierra de nadie. Y en esa tierra de nadie están estas historias del Farellón. Y claro, la conexión era prácticamente el consumo, las cosas básicas de la existencia o sobrevivencia de los Sí. aysaninos, era Harina, por el el lado de aceite. Argentina. Y todo en saco, ¿ah? Claro. Todo se compraba en saco. Sí. A granero. Sí, pues. Ah, por saco. Por Sí. saco. Poroto. Sí. Ah, un saco poroto, de La Un saco hierba. de camote, Claro. un saco de huesillo. Y ahí no había... La hierba también venía en saco. Claro, y ahí no habían Y no blue de jeans Lee. papel. No, po, No habían blue jeans Lee, habían bombazas. de lona. Claro. Después llegaron los Pecofil. pecos. Bueno, Y la- así y como la- y las como camisas- Balmaceda se surtía de Argentina, Chile Chico también de los antiguos. Claro, Hasta hoy día, tal gran cual. parte de los habitantes de Chile Chico siguen yendo a Benito Y por acá, Moreno, Valeiro, pues. a la aldea Sí, La Beleiro. estancia Sí, Valeiro. tal cual. Hay, Y si hay- me- hay gente todavía en Chile Chico que va con lo justo de combustible en el vehículo, cruza al otro lado, llena el tanque y vuelve. Claro, En este caso los antiguos. claro. Es parte todavía de la vida. Bueno, De y nuestra una de las razones por la que también quise hacer este libro es porque siento que toda esa información del Farellón es primera fuente. Aquí está la verdad absoluta. Sí. Y también, si ustedes están invitados, porque a mí me parece que también son primera fuente, y eso es una de las cosas que me agrada, y yo igual les agradezco a ustedes porque he aprendido mucho a lo largo del tiempo conversando con cada uno, porque tienen muchas historias y que no se conocen. A mí me gustaría que esta región de Aysén estuviera lleno de conversatorios, recuperando toda esa información, pero algo pasa que no sucede. A lo mejor este es un buen comienzo, así que públicamente les agradezco igual que estén aquí. Oye, falta algo por destacar ¿ah? Yo creo. de esos tiempos y que también se ha ido perdiendo. Dijimos los abrazos, los saludos. Pues yo voy a agregar la palabra. Sí. Qué Muy importante importante. era la palabra en esos tiempos, cuando Arturo dice no habían documentos. Ningún poblador para hacer ventas tenía que llevar un papel. Bastaba la palabra y el apretón Y de la- mano. claro. Y eso era Y ahí- quedaba ley. sellado. Eso era ley. Exactamente. Ah, Sí, y eso sí, es importante sí. también, Marisol, rescatar hoy día, Sí. ¿no? No. Hoy día. Si no tienes
el abogado primero ahí para que te asesore. No hay conciencia. Y aún así no hay, no Mm. tiene, pero en esos tiempos, Este que es trabajo importante porque nuestros antepasados Eran muy respetuosos ver, de la palabra. no tenían los estudios ya que tenemos ahora o que uno va alcanzando, digamos. Pero no hacía falta tener un título para que sea esa persona, ese poblador, ese colono, esa mamá, esa dueña de casa, validara su palabra, lo que hacía. Eso era muy importante. Y eso nos iban transmitiendo a nosotros, sus hijos. Y por eso yo creo que los que estamos aquí todavía somos De palabra. De palabra. no Sí. necesitamos papel, ni firma, ni sello. Tal cual. Palabra. Ni llegar atrasado. Compromiso. Eso no me lo enseñaron. Pero sí, hay algo clave que dice Sandra, que este libro puede servir para historiadores, investigadores, Sí. para estudiantes, ¿cierto? Que quieran saber la verdad. Tiene que ser Aquí lectura está. obligatoria en los colegios. Aquí en está. todas partes. Porque hoy día, claro, Esa moción está muy bien. Sí. Sí, en las redes sociales hoy día sale gente hablando que ni siquiera conocen la región, pero se creen con el derecho de decir, no, sí, esto es. Pero no es así. Hay una realidad que no se está contando y que no se está resguardando, que esa es, yo creo que la mayor preocupación en mí, que no se resguarda la historia. Hay Falta personas mucho que todavía. tienen vergüenza de contar sus inicios, sus principios. Tal cual. Yo personalmente me siento orgulloso de todo, las carencias, las dificultades que tuvo mi madre para alimentarnos. Para Que criar quedó viva tan tantos temprano que tú me niños. alcanzaste a conocer a mi Sí. papá. ¿Qué no hizo mi mamá? Terminó siendo partera. Pero conozco perfectamente Sí. bien lo que hacía la mamá. Gómez. Sí, pues éramos vecinos. Y Yo creo, Marisol, que sería un bonito trabajo acompañarte para hacer una presentación o una petición. Bueno, llevar el libro, obviamente, y una petición a la Seremi de Educación. Y que de alguna manera se haga, empecemos Se por lo nuestro. introduzca. Sí. Yo creo que siempre hay que empezar por lo que tenemos más cercano, acá. Que se pudiera este libro, el otro libro de Arturo Barros también, incorporarlo como lecturas obligatorias acá en la región. Y después masivamente se va extendiendo. Pero tenemos que empezar siempre por casa, Por supuesto que sí. porque si nos vamos directamente a Santiago, no. Santiago, olvídate que el decreto, que la firma, que el Congreso, que no sé cuánto, que no sé qué, es historia larga. Yo creo que hay que dar pasos más cercanos, más rápidos. Mira, es Esa otra idea. visión, es otro proceso, es otra opción. Pero a mí me encanta musicalizar y versificar la historia de Jen. Todo esto, por ejemplo, de aquí, una canción va a salir. Eso te lo aseguro. Sí. Si Dios me da vida. Con la rosa. ¿Mm? Como te dije yo, si Dios me da vida, porque Sí. últimamente no despierto, sino que resucito. Quiero padre de Juan Carlos ahí Jalar un reloj de esos grandes con campanilla. Pero yo creo que sería súper interesante estos conversatorios, pero más amplios. ¿Más qué? Más, Más amplio. Ujú. Que hay mucha gente que puede aportar. Sí, tal cual. Y esto Y no hacer una solamente de acá de invitación como Coyhaique, masiva. Sí. hay que Sí, trabajarlo en sí. cada una de las provincias, en las Sí. comunas, Sí, yo pensé que en los visitar- territorios. Sí. acá no se pudo. Por el tiempo. por Fue el muy tiempo. estrecho, sí. Sí, muy. Pero para adelante, pues. Porque la Interacción. interactiva, la sala. Sí. Tú repetas esa noche del libro, ¿ah? Sí. Del, De su libro. Del lanzamiento Sí. del Del libro. lanzamiento del Claro, libro. sí. y eso es importante. Bueno, A ver, otra dime. de las cosas que ha llamado mi atención en el periódico El Farellón es que hablaban de esta conectividad y pedían urgente, por ejemplo, una barcaza en el lago General Carrera, porque ya los barcos que habían no daban abasto. Pedían un aeropuerto en Balmaceda, pedían un puente en el río Aysén. El río Aysén. Entonces, todas esas cosas que hoy día tenemos, uno, aunque han pasado 60 años, ¿cierto? Igual es harto tiempo, pero podemos decir hoy día que tenemos una región que está conectada de alguna manera, pero que sí se puede recorrer de norte a sur, como lo
lo comentó en su momento don Baldo, ¿cierto? Era allí. Que se podía, hoy día sí se puede cruzar la región. Y con Y- mejores medios. Por Ha supuesto que pasado sí. 60 años, pero yo Somos creo que ingratos. también ha servido mucho los primeros pasos que dio el Farellón, porque fue la voz de todo un pueblo, de sus necesidades, y si no, habríamos quedado también con 60 años más a lo mejor. Sí, porque el llamado que Entonces, hacía el director en sus sí, editoriales era fuerte. Era fuerte y era exigente, muy exigente. Ujú. Entonces, tenemos que reconocer y agradecer que sí se escuchó, esa voz se escuchó. Demoró, pero lo estamos viendo hoy en día que es una realidad. Y que uno puede plasmar también el hecho de que esto pasó a ser una herramienta que empezó a surcar un poco la línea que venía para la región de Aysén. Las necesidades básicas en ese entonces, como dice Marisol, la barcaza en el Chico, el puente en Puerto Aysén, y Sumi sigue, como que le dio como que le dio fue la el puntapié. punta de lanza para comenzar a hilvanar lo que venía en el futuro en la región de Aysén. Claro. Yo digo porque en algún minuto yo tenía, no sé, pues habré tenido 11, 12 años, yo escuchaba la historia de don Francisco Colomés. No sé si se acuerdan de él. Que tenía una tornería al final de Bilbao. Ya. El hombre ya era de edad. Me acuerdo, era perito blanco. Y a mí me conversaba cómo era el proceso. Él lo trajeron, él se vino, su familia era obviamente descendiente italiana, se vinieron a vivir a Buenos Aires. Y desde Buenos Aires a él le contrataron para venir a ser herrero de la ganadera de la Aysén, en ese entonces. Al ser, él era especialista en el tema de los metales, por lo tanto su trabajo vino a ser, hacía las herraduras, hacía los frenos de los caballos, todo eso. Y él me contaba de cómo era el proceso de ir a buscar los Materiales. los materiales y las cosas a Chacabuco cuando venía cada 3 meses. Llegaba un barco a Chacabuco, por lo tanto, iban con 3, 4, 5 pilcheros, Y se porque había demoraba. una huella, no había camino en ese entonces, una huella para Puerto Aysén, tenían que cruzar el Simpson abajo en el sector de Huicharao y seguían por el otro lado hasta Puerto Aysén. Y eso era 1 mes y medio casi entre ida y volver. Imagínense Muy sacrificado. lo que era la región en ese entonces. ¿Y estamos hablando qué años? ¿50 y tantos? Más atrás. No, yo creo que del año 47, Sí, 40 estoy del y por año ahí. 47, Porque 45 por porque ahí. Los barcos llegaban a Puerto Aysén, porque ahí Claro. estaba el Orán. Claro. Y ahora- A Puerto, Posteriormente- Sí, a Puerto Piedra. Sí, a Que Puerto ahora Piedra. Puerto Piedra, claro. Sí, Y posteriormente después sí. fue ahora Chacabuco. Claro, tal cual. Chacabuco, en ese tiempo. Y sí, hay tanto para rescatar, pero yo quiero también aprovechar de resaltar, si bien es cierto, hoy se pide la comunicación por vía marítima, los primeros barcos en Chile Chico que surcaron toda la cuenca del General Carrera. Don Edmundo. Sí. Y de los Don- cuales yo viajé Don Cote, mucho. que eran barquitos. Sí, de muy papel. pequeño. Claro. Bueno, comparado, ahora, Ahora, sí, claro. pero Don Edmundo era el barco más grande. Claro. Ya, era como el crucero. como un yate, un crucero de hoy día. Claro. El Cote era completamente de fierro, Claro. ese era potente. Sí. Después estaba el Don Elías, el Elga, el María Isabel, el remolcador que era el submarino Del lago. Del lago General Carrera. Y yo les puedo decir que como Claro. tenía que salir a estudiar y ver cosas aparte, en todos esos barquitos anduve, así que los Sí. conozco perfectamente como son y a esa gente, a esos marinos, ya que, y los capitanes de esos barcos, yo los aplaudo y les saco el sombrero, como dice, porque sin tener grandes estudios, ya, cómo se atrevieron y surcaron. Y creo que, si no me falla la memoria, accidentes de hundimiento de barco, creo que hay uno o dos, y no más. Claro. Y el Elías. Entonces, cuando estaba muy fuerte el lago y salían de Chile Chico, o de Puerto Sánchez, o de Cristal, o del Tranquil, o de Puerto Ibáñez, ¿qué hacían?
iban a la ribera y a un puerto, al puerto Manolo, otro puerto, y ahí quedaban y se le llamaba fondeado. Claro. ¿Dónde llegó el barco? ¿Dónde está el mundo? Por el temporal está fondeado en tal parte. Era esperar que pase la tormenta para seguir. Entonces realmente hay harto que hacer. Sí. Me Sí, emociona, sí, me es que es encanta muy todo linda esto. esa historia también, muy linda. Hay mucha historia, tiene bastante pega. Tiene mucho trabajo, Marisol, Sí. tiene mucho trabajo. Mucho Bueno, trabajo. Una de las cosas que se habla también en este libro es el tema de las pistas de aterrizaje, que lo tocamos en un momentito, pero en ese tiempo existían 20 en la región. Mm. Otra de las cosas que hice también fue actualizar algunas cosas y con respecto a estas pistas de aterrizaje pedí la información a la Aeronáutica Civil, me mandaron, hoy día tenemos 32 pistas de aterrizaje aquí en la región. Hay algunas que no están operativas, pero sí existen. Y conversábamos con Y para, Sandra. sí, Sí. para urgencias están operativas. Claro que sí. Pero hay muchas de ellas que fueron construidas por la comunidad, por la misma Claro, gente que vivía en los claro. sectores. La gran mayoría Pala son y donaciones. picota. Mira, Pala y gráfica, y picota. eso es la mayoría, porque pues, si tú recuerdas la pista de Villa O'Higgins, Villa O'Higgins, que está ahora. Claro. Villa que O'Higgins, fue hecha Guadal. por la misma gente de Villa O'Higgins por una Sí, necesidad. sí. Por el terrible, aislamiento. claro, pues. Mira, Claro, graficando y lo ahí- expresado, no sé si tú lo recuerdas o te tocó recordar, o en esos tiempos, el propio Balmaceda, los aviones LAN aterrizaban en Coyhaique. Claro. Allá la Fuerza Aérea nomás, Sí. que en ese tiempo era muy poderoso y un gran aporte para la comunidad. La escuadrilla ¿Te número acuerdas? 5. La escuadrilla número 5. Claro. ¿Y qué sucedía? Cuando un avión llegaba de noche por motivos de clima, salía alguien con un megáfono, Sí. avisar de que había que Alumbrar con, alumbrar. con Y los salía pocos en vehículos en que todo había. no, que no, en la época mía no había vehículos. Aquí no fue nada. Fogata, ¿no? No, pues la Fuerza Aérea, No. vehículos, nada. No, hacer fogatas en las esquinas de la. Claro, De- para en los ver- extremos Aquí, de por la ejemplo, pista. aquí, Claro. acá, allá y allá. Y el piloto pues, sabía que en el centro estaba la podía pista. aterrizar, estaba la pista. Sí. Eso es anecdótico, yo lo vi, Claro. y hasta ayudé con mis Eso palitos. sí. Y ya. Sí, sí, Ah. sí. Yo recuerdo eso, yo sé porque viajé en tranza. Sí. ¿Tú te acuerdas del tranza, Sí. Sandrita? Sí, me acuerdo. Y como era pobre, no tenía para lámpara, ni no conocía ni Coyhaique tampoco. Y esos eran aviones casi cargueros, porque no tenían no eran casi cargueros, eran cargueros. claro, Así no que habían yo, asiento. mis compañeros de Porque viaje se eran los estaban corderos de allá. Boyao. Mis compañeros de viaje, sí, venían a Claro. buscar los corderos. Y Exactamente. yo feliz entre mis corderos y Claro. Así era, así era. así era. Tenían los asientos Vino- al lado. Porque veía Al la- gratis. eran laterales, Porque era gratis. Y amarrados con bien, correa. y te sentabas bien al Normalmente ladito de la claro. cabina y terminabas en la cola del avioncito. Sandra, y en el centro la carga. Sí. Claro. Y los pasajeros al ladito de... Y ahí iban Bien amarrado. animales. de Sí, todo. sí. Así. Mm. Mm. No. Historias de Isen que son lindas en realidad. Yo disfruto de todo Yo esto. amo todo. Agradezco Yo a Marisol también. por el hecho de haberme invitado también a este espacio, porque creo que uno se nutre Exacto. no solamente de historia, sino de cosas reales que nuestros antepasados lo sufrieron. Y hoy día nosotros, claro, tenemos muchas ventajas de estar en una ciudad ya semidesarrollada, por lo tanto, hay algunos beneficios que nos favorecen. Pero en ese entonces, el agua había que irla a buscar a 3, 4 cuadras, En barriles. en unos baldes y todo, barriles. y llenar algo en la casa para contener mientras... Y después salía don ¿Te fijas? Caldio Entonces, Sánchez a esas vender cosas- el Otros agua, llevaban el su chuica. aguatero. Claro, más de algunos llevaba su El chubito. señor Mereligian, que también Bueno, vendía era- agua. Era agua de colores. Claro. Un color Agua de con- río. un color Agua de concho río. vino. Agua de río. Pero era parte de la historia. Lo bueno de esto, Marisol, y agradecida también de tu invitación y a instarte para que siga escribiendo, indagando, No Es se va a que- detener, no se va a detener. es que nos lleva, Es una pasión para ellos. nos lleva a reflexionar y nos retrotrae al pasado de nuestra niñez, de nuestra juventud, de nuestros años de estudio. Y nuestros antepasados. Claro, y ver cómo, al menos a mí me pasa, que las imágenes, por ejemplo, me vienen de mis padres, de mis hermanos, de los vecinos, de la familia,
en Puerto Sánchez, en Chile Chico, ¿ya? Después acá en Coyhaique y así sucesivamente. Entonces todo creo que de alguna u otra manera nos lleva inconscientemente a pensar y a vivir el pasado. Sí. Sí, eso es hermoso. Bueno, y yo creo que hoy día hacer esa comparación, ¿cierto? De ver un Coyhaique, por ejemplo, cómo está, cómo ha crecido, porque va por allá arriba en los cerros. Y en el libro, bueno, el periódico El Farellón rescataba toda esta información de cómo se iban construyendo las poblaciones. La Víctor Domingo Silva, cómo nació, por qué nació, por el tema de los repatriados que hablábamos el otro día de que se tuvieron que devolver de Argentina, porque esta conexión que hay, usted lo sabe, maestro, entre Argentina y Aysén es muy fuerte, igual como las chilotas, ¿cierto? Toda esa enseñanza y toda esa gente que se vino, esa cultura y que trajo y que se pasó por Chile y se fue hacia Argentina. Argentina. En Entonces, algún minuto claro, conversábamos, Marisol, de que para muchos de los chilotes hay que considerar de que acá en la región de Aysén tenemos alrededor de más del 80% de descendencia de la isla. Claro. Y por lo tanto, para muchos de la gente de Chiloé, lo único que esperaban en Chiloé era cumplir 18 años y cumplir el sueño, entre comillas, el sueño americano, partir para Argentina. Claro. Porque Y era de ahí a exacto. la Y región. de ahí, de distancia. claro, y sabe que en ese sentido, esa gente se capacitó en Argentina y vino acá a A aportar entregar sus de vuelta conocimientos. lo que aprendió al otro lado. Entonces, es como interesante todo el proceso de nuestra región, que pocos son prácticamente los originales, por decirlo de alguna manera acá en la región de Aysén, sino que han sido mayor aporte de la gente desde Chiloé y que han dado la vueltita y han venido de vuelta muchos de la gente que está hoy día en el Valle, el mismo Balmaceda, han sido gente que han ido hasta el otro lado, a Argentina, a adquirir conocimiento de muchas cosas. Y aunque hay episodios dramáticos, También, en claro, Argentina. hay mucha historia. El crimen colectivo. Claro, Creo que en el año 1925, ¿no? sí, con estas pequeñas chicos, guerras que han habido por ahí, pero aún así han sido aporte dentro de la región de Aysén. Y yo creo que este periódico viene a destacar también en alguna medida esas miradas que han pasado desde, como digo, el deambular de los ayserinos en algunos puntos de nuestra región y fuera de la región. Es que son dos las confluencias que fundan nuestra historia regional. La confluencia continental que viene desde el lado de La Pampa, la Argentina, Sí, correcto. y la litoral, Sí. que viene por Chiloé. Sí. ¿Entiendes? Hay muchos que pasaron de Chiloé, como decías tú, a Magallanes directamente, Tal cual. a buscar su pan. Hay mucho dolor también en eso. Ruta obligatoria. Mucho dolor. Sí. Que no vamos a cantar porque ese es otro capítulo. Sí, Sí. tal cual. Ese No, es otro y- libro. Otro libro. Ese había es otro libro. mucho dolor y también muchos problemas con las fronteras de Argentina en esos Muchísimo. años, porque el hecho de que hacían este llamado para que existiera una barcaza en el lago General Carrera y que todas las comunidades pudieran sacar su ganado, todo lo que producían, ¿cierto? Pretendían que lo hicieran por territorio chileno, no que tuvieran que dar esa vuelta hacia Argentina, porque era... tenían muchas pérdidas. Sí. Era Yo muy diría que- largo el sí. trayecto. Y hoy día también se pretende eso, que no ha habido también problemas Tanto actualmente que hacer, Marisol. con Argentina, con los pasos. Sí. Entonces, igual. Pero Que bueno, produce después la guerra de Chile Chico, que es otra historia. No, esa es otra Mm. historia. Hay otra historia aparte ahí. bueno, hay un poco de nostalgia, de recuerdos, Que lloramos. de todo. El Farellón también rescata del Farellón histórico un poco de la publicidad, de los negocios, de los emprendedores, de las empresas pequeñas que existían en esos años. Así que también me tomé un tiempo y saqué alguna información al respecto, porque ¿quién no recuerda, por ejemplo, la Castellana? La Castellana, La Don Riojana. Antonio Barona, Sí. Bellavista. la ferretería Alvarito. O la tradicional Casa Polván en Puerto Aysén. En Puerto Aysén. Un Puerto Que Aysén. era Que de la existe familia todavía. Polván, claro, pero en ese entonces era como, no sé, pues como el Falabella De la, de la ciudad, ¿no? de la provincia, Claro. de esos años. La Y no farmacia nos de la olvidemos que señorita Amalia Vidal. No nos olvidemos que en ese entonces Importante igual, ella. en ese entonces igual la capital provincial era Puerto Aysén. Puerto Aysén, sí.
Yo tengo una foto del año 32 de la Casa Polván. Claro, mira. Bueno, y hago aquí un pequeño reconocimiento a don Mateo Fernández, que también lo había invitado, pero no pudo venir, porque considero que cuando uno ve esta publicidad en los periódicos, en los originales del Farellón, y ver el negocio familiar de ellos, y que se mantiene de alguna manera, todavía en esta época, ¿cuántos años ya llevan ellos aportando a la economía regional? La riojana. La riojana. Claro. Hay historia. ¿Tienes pega, Marisol? Sí. Y, Tiene mucha pega. y para alegrarnos, no olvidemos el Cine Colón. Increíble el cine Colón. la El Cine influencia. Colón. A mí me llama la atención y yo lo comentaba de que Para nosotros que recrear, ¿no? somos futboleros con Juan Carlos, el Mundial del 62, Sí. en ese tiempo la gente lo escuchaba con suerte por radio, Por radio. Sí, El solo- que tenía radio. solamente radio. Y el que Y- tenía radio. El que tenía radio, justamente, Si no iba a porque la no había casa del ninguna, vecino. muchas posibilidades no habían, pero lo interesante es que se anunciaba a través de este periódico de que los partidos de Chile del Campeonato Mundial en 8 Sí. países, entonces el Se año iban a dar a 62, tal hora. se iban a retransmitir En el cine. Claro, en el Cine Colón. Claro. se grababan y se transmitían. Claro, Como se graban, una yo no película. sé si debe decir, pero las imágenes no creo que hayan sido muy... Pero la gente entusiasta asistía hasta el Cine Colón Y- a Y se disfrutar de esto. llenaba. Claro, porque nosotros escuchábamos por la radio cómo relataba cómo corría el jugador, pero nadie lo veía. Pero se imaginaba. Pero se imaginaba. Entonces, Eso. claro, ahí se trabajaba la imaginación. La Pero imaginación. en el hecho de participar de este tramo en el Cine Colón, ya le cambiaba un poco, ya sabían cómo era el jugador, si era moreno, pelo largo, corto, qué sé yo. Y eso hacía un poco más Ameno. ameno el vivir de la región de Aysén. Y esa película después se iba a Puerto Aysén. Lo veían los bomberos. Los bomberos de Puerto Aysén, Claro, sí. El exactamente. señor Reyes lo transmitía. Y sale un aviso ya, aquí, ¿eh? Ya en la tercera Sí. vez ya ganaba Chile en ese partido. Sale un aviso, En rescaté. Chilicico se pasaban las películas en un local que se llama El Ducal. Y ahí ese era administrado por don Raúl Espíndola. Ah, sí. Aprovechamos de mandarle un saludo a Raúl nuestros Chávez. amigos, sí. Compañero de curso, Raúl Chávez. Ya que están hablando de aquellos tiempos, fíjate que ¿tú te acuerdas de la Fuerza Aérea? Daban películas, Sí. pero a veces llegaban películas mudas Claro. en ese tiempo. Sí, ese entonces, claro. Pero como sabían que yo tocaba En ese guitarra, tiempo chiquitito, era mucha película. pasaba la película, me tapaban con una frazada y yo tocaba guitarra para que la película no fuera tan fome, Ah, no fuera tan muda. es Oye, simpático. si sigo contando van a descubrir que tengo 1000 años. Sí. Qué interesante. No me diga que fuiste compañero de Charlie Chaplin. Fue mi profesor. No, sí. Tengo más hiperjusticia, así que. Qué lindo. Bueno, igual se destaca aquí el tema del deporte. Sí. Y me parece que había más deporte en esos años. Mucho más. Bueno, más, ustedes mucho que más, tienen sí. un programa de radio que es de deporte, rescaté todo lo que más pude para que ustedes puedan comentar con respecto a eso. Mucho básquetbol, fútbol, viajaba mucho además. Yo no sé cómo está el tema ahora en deporte. ¿Vino hasta el como, Colo-Colo? Sí, Colo-Colo vino sí. Sí, sí, mira. con una selección de acá, Mm. incluso con algunos de la Fuerza Aérea, OCES, y fue en salida. Que eran muy buenos jugadores, ¿te acuerdas? No, y bueno, no quisieron ganar, pero vino Colo-Colo. ¿Y ganó? ¿Ah? Y ganó. Perdió 2-1, pero. Creo que uno. porque Pero es lejos. vinieron, el Porque- hecho de que Ah, vinieron. lo dejaron Claro. perder. Sí. Claro. Bueno. No, en realidad en ese entonces había mucho deporte. Yo sacaba algunas notas ahí del periódico. En 21 de mayo de ese entonces tenía ya su, digamos, conexiones con Argentina. Yo no sé cómo ese tiempo, cómo lo hacían con el tema del transporte, porque yo me Viajaban imagino en los buses El Galgo, que mi papá era el dueño de la empresa El Galgo, y viajaban en esos buses. Se demoraban mucho, pero Sí, viajaban a en eso me esos refiero. años, yo te hablo de los años 50, 47, 50. Y mi papá era el dueño de la empresa de buses El Galgo. Y hacía el recorrido hasta Comodoro Rivadavia, Lindo nombre, Puerto ¿eh? Aysén,
incluso por la Argentina llegaban hasta Punta Arenas, Eso. y era muy maravilloso eso. Mm. Claro, y había esa conexión con el básquetbol, con el fútbol, Sí. con El algunas box, otras. el box, ciclismo. claro. Ciclismo El tejo. también. De hecho, ¿Cómo? El tejo, la rayuela. Ese En entonces esos no era años tan... no, no, todavía no, era tan- pero- no era tan era- común. no. Era más, Mucho ciclismo. ese tiempo se llamaba tejo, que después pasó a ser rayuela como deporte nacional. Es uno de los Ahora. el único Sí. deporte nacional que tenemos, aparte del rodeo, que está calificado como deporte nacional. Ah, qué bien. Ya. Y, pero en ese entonces el tejo era participación de los asados, del ámbito más casero. Folclórico. Claro, folclórico. familiar. Convivencia. Convivencia. No había, en ese entonces todavía no había Campeonato. competencia ni nada, Ya. sencillamente, así como se hace hoy día la taba, así se participaba en el tejo, que era la palabra más acertada para eso, y posteriormente pasó a ser el deporte, La la rayuela. rayuela, que ya es, como digo, un deporte nacional. mm, Pero en ese entonces más era el básquetbol, el ciclismo, el fútbol, el box. Eran las 4 líneas que se manejaban más en ese entonces y que está plasmado también sí, en los artículos del periódico. Y en los sectores rurales, las carreras. Las carreras a caballo y Las de carreras que eran también y que muchas ocupaban las pistas de aterrizaje para hacer. los caminos. Y después tenían que estar los lugareños arreglando la pista de aterrizaje a punta de pala y picota, Ujú. pero con la cara llena de risa porque habían tenido un fin de semana de juego. Alegre. Alegre, Claro. Bueno, y una de las cosas que me llamó la atención es que había una carrera. No sé si era en bicicleta de aquí hasta Balmaceda. En bicicleta. En bicicleta. Sí. Ujú. Ciclismo. Lo mismo que Ahí. Puerto Aysén. ¿Ah, sí, Puerto Ciclismo. Aysén? Puerto Aysén, Coyhaique también se corre. Sí, era sí. parte- Eso ya ahora Sí. no existe, po. Sí, Por lo no. menos que yo sepa. No. Bueno, a nivel competitivo no, se han hecho algunas cosas, pero no a nivel competitivo. Y en ese entonces no nos olvidemos que en ambos casos las rutas eran de ripio, De tierra. de tierra, ripio. Entonces los ambos ciclistas eran Como sendas sacrificados. de penetración. Y otra cosa que iban todo con un equipo de parches, cámaras, bombines, Claro. porque a mitad de 5 o 6 kilómetros había que bajarse, arreglar la rueda y seguir. Cambiar. Claro, entonces eran carreras como Sí. anecdóticas sacrificadas, digamos, en el ámbito del deporte, y eso también está un poco registrado en Sí. el periódico. ¿Y el básquetbol dónde se jugaba en esos tiempos? Habían Gimnasio. en Puerto Aysén, comenzaron con una cancha en el Deportivo Alas. Ahí Sí. se hacían todos los eventos. Sí. El gimnasio fiscal era Ese era el lugar. en ese entonces, que ahora es Magallanes 100. Mm. Pero ahí era todo. Ahí Ahí era el básquetbol, baby sí, fútbol, boxeo. boxeo. Cuando venían esta gente Los de shows. Santiago, los Sí, los shows populares también. todo. Marcelo, Sí, cuando era jovencito, Marcelo de Cachoreo. El pollo. Claro, el pollo fuente. Mm. Y eso todo se hacía en el gimnasio fiscal. La señora Aurora. Cuando cantaba, sí. Era la animadora. Cuando jugaba por el magisterio. Es que me estaba recordando Los y circos preguntaba también dónde se venían. jugaba básquetbol, porque en Chile Chico no había gimnasio en mis años de estudiante y jugábamos en la plaza, que había Claro. una cancha y llena de ripio, y en Chile Chico están esas piedrecitas Sí. verdes, azules, Sí. oye, y que no son ni redondas, sino que son todas cortas. Entonces nosotros Normal. partíamos, o sea, todos los domingos habían, y en verano generalmente eran los campeonatos y estaba el Club Deportivo, el Hospital, Chile Chico, 21 de Mayo y Juventud. Yo jugaba por el Juventud y siempre fuimos campeones. Y No está No, acá. no. no como él es, ¿verdad? Otro Entonces, libro. y quedamos, cuando caíamos y quedamos con las piedras incrustadas en los codos y en las rodillas. No, claro. Incluso a veces hasta en la cara, Sí. pero éramos felices. Sí. Y lo bueno es que toda la gente participaba y el domingo era lo máximo, Imperdible. imperdible ir y cada grupo tenía Su barra. su barra, barra. claro. Entonces todas las mamás, los papás se juntaban. Era realmente comunidad. lindo, era la comunidad, Claro. muy, muy bonito. Por eso decía, ¿dónde? Nosotros en Chile Chico, al aire libre. Claro.
Y ahí Qué no, bueno sí, que no. tú digas eso de que se vivía en comunidad. Sí. Así era de maravilloso. Hoy en día eso se ha ido perdiendo. Tantas El individualismo se empodera y vivir en comunidad, pucha, que cuesta en estos tiempos. ¿Ah? Hay un detalle muy importante que tiene que ver con los liderazgos. Porque hoy día tenemos unos líderes de cualquier cosa, pero no representan a nadie. En cambio, en esa oportunidad, no sé, pues, teníamos referentes, no sé, Coyhaique, el señor René Bus, los por decirlo. hermanos Fernández, Mm. por decir alguien, Ujú. Humberto Yersun, de los que yo conocí. El señor Importa. Haynes, Sí, Un montón de que gente. viajaba por toda la región. Bueno, ellos fueron los pioneros junto con la otra familia que todavía se mantiene igual en el tema de la aviación. Hein, Sí, Hein. ellos en accidentes eran los primeros que estaban sobrevolando las zonas que había que, ¿no es cierto?, que a ubicar dónde había caído o dónde está el detalle para ir a apoyar, porque en ese caso yo me recuerdo el año 60, la inundación, y los aviones que sobrevolaban, pues, tirando víveres, qué sé yo, a la gente que estaba arriba de las casas, porque las casas quedaron todas La colmatadas. gente arriba de los árboles para salvarse. Ahí se perdió el camino de Puerto Aysén, Coyhaique, Sí, desapareció. porque se cambió su curso el río. Claro. O sea, no es que cambió el curso el río, sino que el río volvió a No, su colapsó. curso normal. Cauce normal. Claro, Sí, volvió a su no. curso normal y eso significó que se llevó a muchas casas, muchos pobladores, que la gente era angustiante verlos ahí arriba de los árboles con sus animalitos, con perros, con Claro. gatos. Eso fue terrible. Por eso digo que la región de Aysén tiene mucha Impactante. historia que todavía, y bien lo que dice Sandrita, de que sea en algún minuto este material, que es muy valioso, que en algún momento sea, no sé si sea poder obligatorio, pero por último, que se hagan tertulias, conversaciones con los estudiantes en los colegios y sepan de la historia. de la Pero yo región. creo que tarea para nosotros es dar a conocer el libro, hacer comentarios con respecto al libro y que nuestra voz llegue a todos los rincones para que la gente se interese por tenerlo y se vayan abriendo puertas. Porque esto que hace Marisol de escribir estos libros, de llegar con una biblioteca a lugares tan lejanos, es en el fondo es introducir nuevamente la lectura en las personas, independientemente de la edad que tengan, porque se ha ido perdiendo con el tiempo, porque como conversábamos acá, la tecnología se ha ido empoderando y es más fácil preguntarle al Google que tomar un libro y disfrutar el libro. Es verdad. ¿Sabes que a mí me llama la atención? Porque como por el trabajo de la florería converso mucho con los clientes, con las mamás. Y le pregunto, ¿qué le leen si sus hijos pequeños le tienen libros de cuento? Libros de cuento, pero ¿por qué si el celular lo tiene todo? ¿Qué es? Eso tampoco ya como que ha ido desapareciendo. Y uno lo primero que le regalaba cuando invitaban a los hijos al cumpleaños, ¿qué le iba a llevar? Libros de cuento. Sí. Y depende de la edad, los más chiquititos, la Caperucita Roja, después estaban los otros libros de ¿cuánto es? De Pinocho, en fin, los de Libros Marcela sanos, Paz, además. Muy sanos en su claro. historia. Entonces, y eso eran los regalos más que nada para fomentar la lectura. Lo que tú dices, hay que rescatarlo. Eso de que nosotros mismos leamos esto primero, con los que no lo han leído, yo no lo he leído, y hacer un comentario. Es que tenemos que ser promotores Y del eso, libro. promocionar Sí. y difundir. Y alguien va a captar, pues siempre hay alguien Sí. que le interese. Sí. Siempre hay alguien. Tal cual. Son muchos los que no le interesa, pero hay alguien que le interesa. Bueno, yo tengo los días lunes, miércoles y jueves en radio, y le pediría en este caso a Juanito que me pueda acompañar y trabajarlo, no sé, una vez a la semana, 2 veces a la semana, las que sean necesarias para
hacer una poquito especie de tiempo. de diseño Sí. bibliográfico de lo que podamos ir conversando, Sí. pero lo más importante que dice Arturo, esta es una oportunidad única para que nosotros podamos transmitirle a las generaciones nuevas y nos empecemos a empapar un poco de nuestra historia, no podamos estar googleando, porque hoy día además el Google ya está superando más del 20% de información falsa, entonces También. hagámoslo de primera fuente, Mm. y esa primera fuente somos nosotros a través de estos libros. Sí. ¿Les parece? Sí, Muchas porque no gracias. podemos llegar a cumplir 100 años sin conocer nuestra propia historia. Eso. Y creo que nosotros, gracias a Marisol que nos invita a este conversatorio, nos hace participar de cada uno de sus libros que ella con tanta dedicación escribe. Creo que la función nuestra es darlo a conocer. Hay referentes, no sé, pues en Cochrane está esta señora que escribe también. En en Cochrane con biofísica. Rosita Gómez, ¿tienes Sí. contacto? No, yo no. Mi colega. Pero Rosita, Ujú. sí, sabe Sí. todo. Sí, bueno, creo que dentro de todas de esta trayectoria, ¿cierto? De lo que he estado haciendo en la región de Aysén, y con mucha humildad siempre yo digo, no trabajo sola. Y siempre soy muy agradecida a las personas cercanas como ustedes, por ejemplo, porque también apoyan de alguna manera mi gestión. No trabajo sola en esto. Y gracias a esa humanidad que ustedes han tenido, esas buenas energías, yo puedo llegar a terminar estos libros. Así que igual aprovecho para agradecerles. Porque sin el cariño de ustedes, yo no puedo funcionar. Somos Y eso es como somos muy, la barra muy brava importante. de- La barra brava. la barra brava De Marisol. El soporte. Claro, No, de sí, la editorial. es verdad. Es lo mismo que con las bibliotecas. Claro. Se va sumando gente. Sí, Un eslogan parece que dice, cuenta conmigo, claro, tal cual. Ese es el tema. cuenta conmigo. Ese es el. Eso es lo que yo le decía, eso es lo que un Eso poco, conversábamos. claro, eso es lo que un poco llena el estanque de benzina para el otro libro. ¿Ah? Sí. Ese es más o menos un poco esto, Sí. que nosotros seamos Somos el motor. un poquito la energía, un poquito el empujoncito para que vaya avanzando y Marisol va adelante con su herramientita trabajando. Sí. No, y Bueno. que sabe que ella no está sola. Pues no está tan- Por Es supuesto. que es muy importante. Y lo otro que, por ejemplo, don Ramón Muñoz, que ha sido para mí y para este libro parte muy importante. Fundamental. A él yo lo conocí antes de que me pasara los originales y de verdad que le hice una entrevista porque me llamó mucho la atención de que no le reconocieran el trabajo que él estaba haciendo por muchos años. Ahora ya no tanto, pero tuvo años de gloria con respecto a atender a personas que venían del campo para hacer sus boletas de venta, ¿cierto? Su factura. Y él Tal siempre cual. me decía, yo sabía que venía no sé de dónde, entonces me apuraba porque sabía que venía por el día. Y eso era algo que se estilaba Claro. en la región, que la gente venía del campo de de licenciatura. visita. Las Oh. licenciaturas, Ujú. Sí. esas las hacía prácticamente licenciatura. todas. Y todavía no hemos conversado cómo llegaron esas máquinas impresoras a la región. Italia. La región. Claro, tiene Desde una Italia. historia igual El por padre separado. Alfonso, po. Ujú. El padre Alfonso Macías Miani. Bueno, hay- los siervos de María, en realidad. Sí, que hay que hacerles un Hay que reconocimiento de hacerles verdad a un ellos. reconocimiento porque Ujú. ellos han ¿De sido acuerdo? pioneros en todo eso. No, No, están pues, acá. No, sí están acá. ¿Qué leí yo? Que se iban. Las monjitas No, que las estaban en la hora de Don monjitas Juanela de- se fueron. Ah, Muy ella, allá. ya. Ujú. Mm. Bueno, en este libro hay un aporte de don Ramón Muñoz, que yo lo agradezco en cámara. Hay don Nelson Balboa, que yo me imagino que ustedes lo Ajá. conocen. Colega. Él ha sido también una persona muy importante en este libro, escribió el prólogo y me acerqué a él para pedírselo porque sé que conoce mucho de la región, que ha hecho algunos libros también y creo que eso también marca un poco la diferencia de lo que es el libro. Al igual que el padre, el obispo, escribió el prefacio del libro. Entonces, ahí es donde yo digo, oh, gracias a Dios y gracias a todas estas buenas energías por poder tener este libro que falta poco ya para hacer la presentación oficial. La verdad es que feliz de haber estado junto a ustedes, junto a Marisol con su trabajo muy lindo,
muy merecido destacar, seguir en contacto con el maestro, don Arturo, Sandrita, que siempre ha sido un agrado. Así que bueno, muchas gracias por Gracias a permitirnos usted. estar hasta aquí. Y yo les voy a dar unos minutitos a cada uno, si quieren expresar algo, y vamos ya terminando este conversatorio, que ha sido Bueno, ha agradecerte sido una vez más muy bueno. por muy enriquecedor. considerarnos acá, por acompañarnos, permitirte que te acompañemos siempre en todos estos procesos y a seguir adelante. Hay mucho que escribir, hay mucha historia que rescatar, así que aquí estamos, Muchas gracias. junto a ti, con Gracias. mucho cariño y gratitud. Muchas gracias. Bueno, Dios nos da la oportunidad de dar las gracias y eso se hace siempre con el corazón. Acá lo que se ha hecho tiene el valor de un trabajo muy significativo para nuestra región, que lo hace con todo el cariño del mundo, Marisol, y nosotros tenemos que responder de la misma manera para que este trabajo, que ha sido el inicio de lo que queremos llegar a trascender con nuestra historia de la Patagonia, ahí vamos a estar apoyando cada una de las labores. Así es que muchísimas gracias por esta invitación. Gracias, Marisol. También me siento muy bendecida por estar aquí presente junto a ustedes y acompañándote siempre en lo que pueda. Y creo que cada libro es una joya, es un tesoro. Y este es un tesoro más de lo Muchas que gracias. tenemos en la región. Así que gracias por tu trabajo, a instarte para que siga. A veces el sueño vence, a veces se flaquea también, pero siempre cuando hay una idea, cuando uno quiere algo, se vencen las dificultades y se sale adelante. Y bueno, y aquí está todo eso, pues plasmado, esos sueños, esas obras, ese trabajo. Así que felicitaciones y todo mi cariño. Muchas gracias. Marisol, aparte de agradecerte mis sinceras felicitaciones por tu jornada, más que por un libro, sino que, ni dos ni tres, por todo lo que has hecho y por todo lo que te queda por hacer, porque ahí se necesita de tu lenguaje, de tus conocimientos, de tu pasión, de la historia nuestra, que es realmente hermosa, es una verdadera epopeya, muy desconocida, no solamente en Chile, sino en el mundo. Yo lo sé por antecedentes superiores, que no viene al caso normal. Mira, ¿qué podría ofrecerte? Tranquilamente, sé que va a haber otro lanzamiento. Modestamente, como dicen que yo soy muy rogado y muy caro, lo único que te puedo ofrecer para el próximo lanzamiento, si quieres un breve concierto mío, te lo regalo. Muchas gracias, maestro. Y como dijo un poeta español, aunque tú por modestia no lo creas, esta flor frente a ti parece fea. Bravo. Ese es el maestro. Ese es el maestro. Ahí está. Todavía tenemos que aprender mucho nosotros, ¿no? Marisol, agradecer igual el espacio. No, yo lo hacía un poquito antes, pero agradecer igual, porque nos parece que esto nos vuelve capaz a formar un poquito de comunidad, un poquito de acompañarnos, como las mingas en Chiloé, acompañarnos en la etapa del sacrificio, de todo este trabajo que hace Marisol en beneficio. Oye, con esto yo creo que no sé si Marisol va a comprar un auto nuevo. No creo. Pero va a ser un aporte a la cultura, va a ser un aporte a la comunidad, va a ser un aporte a que muchos de nosotros entendamos seguramente de mejor manera nuestra historia. Una de las regiones más jóvenes del país, que esto nos parece que podría ser una imagen de lo que es nuestra historia como región. Así que agradecerte montones por los Gracias. tiempos, como decía don Arturo, esos a veces desvelos por lograr el objetivo. Entonces, muchas gracias por eso. Muchas gracias, Gracias. igual. Gracias. Bueno, vamos ya terminando este conversatorio. Quiero invitarlos para el día jueves 30 de abril 2026 a las 19 horas en la Casa de la Cultura Coyhaique al lanzamiento oficial del libro El Farellón Histórico.
Va a ser una invitación, es una invitación abierta, así es que voy a agradecer a quienes puedan participar. Y ustedes son mis invitados de honor, así que los espero también. Gracias a todos quienes han aportado para que este libro esté hoy día acá. Muchísimas gracias de corazón. Y gracias a Coyhaique TV, que tiene este espacio maravilloso que nos permite hacer este conversatorio y que lo vamos a poder después compartir con toda la comunidad. Así que muchas gracias y que tengan una buena tarde. También Muchas para gracias. Gracias. Y abrazos.